Hoy empezamos mes nuevo, empezamos marzo, y si bien, como les veníamos diciendo todo este tiempo, este año el lema de la iglesia es levantarnos y edificar. Sobre ese lema vamos a estar hablando a lo largo de todo el año. Hoy empezamos un mes nuevo y lo que había sido durante enero y febrero, nos levantábamos a edificar nuestra nueva vida. Ahora vamos a estar en el mes de marzo hablando y edificando las relaciones. Y hoy me toca a mí hablarles la palabra, siempre tiene un título, un lema, una referencia, es aprender de las preguntas de Dios. Hoy vamos a edificarnos aprendiendo de las preguntas de Dios. Pero a modo de introducción vamos a pensar un ratito, a reflexionar un poquito en esto de las preguntas, ¿no? En principio, ¿quién de nosotros no le hace o no le está haciendo o en algún momento no le hizo preguntas a Dios? Creo que la mayoría de nosotros, ¿no?, entramos en esos cuestionamientos, en hacerle preguntas, en pedirles explicaciones a Dios, pero generalmente cuando nosotros le hacemos preguntas a Dios, se las hacemos no en nuestros mejores momentos, digamos, no en los momentos de bendición, en los momentos de éxito, de disfrute, porque cuando está todo bien, cuando va todo no encaminado, nosotros disfrutamos de las bendiciones, ¿verdad? Generalmente las preguntas, los cuestionamientos los hacemos cuando la cosa se puso complicada, cuando empiezan las dificultades. Y yo pensaba en eso, ¿no? Me había quedado ahí haciendo un paréntesis en mi mente cuando leía esto de que nosotros hacemos las preguntas o los cuestionamientos a Dios, no los hacemos cuando estamos bien, cuando estamos en bendición, y me preguntaba y decía, no, cuánta verdad, ¿no? Y me analizaba a mí misma y pensaba, digo, sí, ¿no? Porque cuando va todo bien, cuando soy bendecida, no le consulto a Dios, no le hago cuestionamientos, no le pregunto. Por ejemplo, imaginaba, ¿no? Si estoy siendo bendecida, prosperada económicamente, ¿por qué cuando soy bendecida y prosperada tal vez no hago un paréntesis y le pregunto al Señor, ¿qué más hay en esta bendición? Además de bendecirme a mí, ¿no?, para disfrutar en familia y satisfacer mis necesidades, tal vez no nos preguntamos, y bueno, Señor, ¿y qué más hay en esta bendición? ¿Será que querés bendecir también a alguien más? ¿Puedo bendecir a alguien más con esta bendición que estoy recibiendo? O tal vez la bendición es que Dios nos acomoda nuestro trabajo, horarios, nos reduce en la jornada laboral, nos quita como la carga, ¿no?, el pesar, la carga horaria, y disfrutamos y decimos, bueno, ahora tenemos más tiempo para descansar, para disfrutar, para salir, pero tal vez no le preguntamos al Señor, y bueno, ¿y qué es lo que querés que haga yo ahora en este tiempo que me estás disponiendo distinto, de descanso? ¿Hay algo, hay una obra en la que yo me tengo que añadir, por la cual vos me estás bendiciendo? Preguntas que me hice y que se las digo porque tal vez pueden servirle de bendición también, y para que pensemos, ¿no?, de por qué no le preguntamos o no cuestionamos a Dios cuando las cosas van bien. El punto era el otro, que nosotros los cuestionamientos a Dios se lo hacemos cuando la cosa se complica, cuando vienen las pruebas, cuando de pronto nos quedamos sin trabajo, cuando viene el conflicto matrimonial, el problema familiar, cuando llega la enfermedad, cuando tal vez se produce la muerte de un hijo, de un familiar, empezamos a hacer cuestionamientos, ¿no? Le empezamos a preguntar a Dios un montón de cosas. Y esto mismo es lo que le pasó a Job. Es en quien vamos a centrar la historia y a través de cuál el Señor nos va a hablar en esta mañana. En el libro de Job, para aquellos que no lo hayan leído, está en el Antiguo Testamento, cuenta sobre su vida, justamente el libro se llama Job. Los animo a los que no lo hayan leído, todavía no hayan llegado, a que lo puedan hacer para poder entender lo que estamos hablando hoy, porque no vamos a ahondar en la historia, pero sí les quiero hacer como un pequeño resumen para que puedan entender el contexto de donde Dios nos va a ir llevando. Job, dice la Biblia, el primer versículo en Job lo describe como un hombre recto, perfecto, justo, temeroso de Dios, alejado de la maldad, y dice que su vida era prosperada, que tenía mucho dinero, que tenía ganados, que tenía muchos siervos, que no solamente había sido prosperado en esa abundancia económica, sino también en hijos. Tenía 7 hijos varones, 2 hijas mujeres, y como les decía, era temeroso de Dios. Pero en un momento Dios decide y aprueba que sea probado, que esa rectitud, esa fidelidad a Dios sea probada por Satanás. Porque el argumento de Satanás era que Job era así, era recto, era fiel,
porque Dios lo tenía bajo su cobertura, lo tenía bajo su techo, bajo sus alas. Entonces Satanás le dice a Dios, eso porque no lo tocaste, porque no le sacás las cosas que tiene. Por eso, si él está ahí bien cuidado, nunca te va a maldecir, siempre te va a acompañar. Entonces Dios le dice, bueno, está bien, si vos decís que es así, sácale, tócalo, no toques su vida, pero te doy permiso para que intervengas y lo empieces ahí a zarandear, podríamos decir. Y vas a ver que igual no te va a maldecir, porque yo lo conozco. Es así como Job empieza a pasar un montón de situaciones. De pronto, todas una tras de otra, vieron como esa seguidilla que a veces nos pasa y decís, ay, pero no te la puedo creer, otra vez, y me pasó esto y se me rompió y me echaron y me sacaron y me dijeron. Bueno, Job de pronto perdió todo su ganado, todo lo que tenía, sus asnos, sus camellos, todo lo que era su potencial económico lo perdió. Perdió a todos sus siervos y también en un solo día murieron todos sus hijos. En un solo día se murieron sus 7 hijos varones y sus 2 hijas mujeres. Todo ese desastre llegó, imagínense si nosotros a veces en una seguidilla le estoy diciendo, se cortó la luz, se me pudrió el pollo, me llegó mucho de gas, y decimos, ay, todas juntas, ¿qué es lo que está pasando? Imagínense, él perdió todo su sustento económico, sus siervos y a sus hijos. Y sin embargo dice que Job no maldijo con todo eso a Dios, sino que él reflexionó y dijo que al mundo había salido del vientre de su madre sin nada y que de la misma manera se iba a ir, que si Dios había dado, él quitaba. Él aceptó la voluntad de Dios y con todo eso dice que no maldijo a Dios. Entonces Satanás, no conforme, ¿no? Porque encima Dios le dice, ¿viste? Que te dije de la fidelidad de Job. Satanás le dice, sí, pero el hombre con tal de conservar su vida, entrega todo lo que tiene. Tócalo a él directamente. Y Dios le dice, está bien, te voy a dar el permiso para que lo toques a él directamente, pero no su vida, no le quites la vida. Y es ahí cuando Job empieza a ser atormentado con diferentes enfermedades, donde Satanás en su cuerpo le coloca un montón de llagas desde la cabeza hasta la punta de los pies, que dicen que estas llagas eran tan dolorosas que no podía ni dormir Job, no podía vivir del dolor, del tormento de estas llagas que estaban asediando su cuerpo. Y es en ese momento cuando Job comienza a cuestionar a Dios y a hacerle un montón de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, yo les voy a hacer referencia a algunas, porque son muchas, a lo largo de muchos capítulos, Job le hace cuestionamientos a Dios. Por ejemplo, en Job 3:11 le dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? En Job 6:11 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga paciencia? En 10, versículo 4:7 dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado? Que aunque sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. En el 17:15 dice, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Y así Job le hace un montón de preguntas al Señor. ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son esos cuestionamientos que tal vez hoy o en algún momento le hiciste al Señor? ¿Cuáles fueron tus preguntas? ¿Qué le estás preguntando hoy al Señor? Les dije al comienzo que no vamos a hablar de las preguntas que nosotros le hacemos a Dios, sino de las que Él nos puede hacer a nosotros. Es decir, cuando se da vuelta la ecuación. Ya no somos nosotros preguntando, sino es Dios. Diríamos cuando se nos dio vuelta la tortilla. Porque dice que al final del libro de Job, en los últimos capítulos, después de que Job le empieza a hacer todos estos cuestionamientos a Dios, Dios toma el mando y empieza a hacer preguntas. Y de esas preguntas nosotros vamos a aprender hoy. De esas preguntas nos vamos a edificar y vamos a aprender 3 cosas de las preguntas que Dios le hizo a Job, que Dios quiere que hoy las traslademos a nuestras vidas, que las pensemos, si las hicimos, y que podamos corregirnos también si hay equivocación en las respuestas que hemos dado o en los cuestionamientos que le hemos hecho a Dios. Lo primero que vamos a aprender de las preguntas que Dios le hizo a Job es a no oscurecer su consejo, a no oscurecer el consejo de Dios. En el capítulo 38 yo les voy a leer el versículo 2, 4 y 6, que son 3 tipos de preguntas que Dios le hace a Job en ese momento. El 2 dice,
¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Repito, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y en el 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios nos ha dado muchísimos consejos, sabios consejos del Señor. Siempre hablamos, ¿no?, que los consejos del Señor son para nuestro bien, para bendecirnos. Es para que seamos prosperados, para que seamos felices. Y un consejo dice que es una recomendación, es un aviso acerca de lo que podría pensarse, decir, hacer ante una situación, un problema, ante algo que queremos emprender, un proyecto, o hasta lo mismo que hacemos en la iglesia, en nuestro ministerio, nuestros dones, nuestros talentos. Dios nos da consejo para todo, para nuestra vida personal, para la vida familiar, para nuestras relaciones. Él nos aconseja en todo. Ahora, ¿qué pasa con los consejos de Dios? Que a veces nosotros los oscurecemos el consejo de Dios. Es como el dicho popular que decimos, no aclares que oscurece. Vieron que a veces nos hemos encontrado hasta esa situación de que queremos empezar a explicar algo y le metimos y empezamos a embarrarla, o alguien nos está justificando algo y le decimos, está bien, ¿sabe qué? Sí, todo lo que vos quieras, pero no aclares que oscurece. Empezamos a dar justificativo y explicaciones y lo que hacemos es oscurecerlo. Y lo mismo pasa con el consejo de Dios. La enseñanza que está en la Biblia, los mandamientos de Dios son claros, son entendibles. Nosotros los oscurecemos y el trasfondo de cuando nosotros oscurecemos el consejo de Dios es porque en realidad no los queremos obedecer. Cuando nosotros oscurecemos los mandamientos de Dios es porque en el fondo no queremos obedecer. Por ejemplo, Jesús fue muy claro cuando habló del divorcio y del nuevo casamiento, ¿no? Con respecto a ese tema ha sido muy claro, y también Pablo escribió en 1 Corintios 7:11, dice que y si se separe, quédase sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Sin embargo, existen muchísimas explicaciones, muchísimos justificativos y excusas que dicen que está bien divorciarse y volverse a casar. Y estas expresiones, estas justificaciones, lo único que hacen es ir en contra del mandamiento de Dios. Lo único que hacen es oscurecer el consejo de Dios, de ir en contra. ¿Por qué? Porque no se quiere obedecer. Lo mismo pasa con los diezmos. Dios ha establecido el consejo de diezmar para bendecirnos, para prosperarnos. Sin embargo, dice que hay un montón de explicaciones y de justificativos hoy en día que dicen que no es necesario que el creyente diezme, que ya no es necesario diezmar porque el diezmo es del Antiguo Testamento, entonces no estaríamos obligados a diezmar. Y esas explicaciones lo único que están haciendo es oscurecer el consejo de Dios. Y como les decía, el consejo de Dios es para nuestro bien, para darnos felicidad, para prosperarnos, para bendecirnos. Cuando oscurecemos el consejo de Dios, el trasfondo es que en nuestro corazón no quiere obedecer. No queremos obedecer. Además de que Dios le dice, ¿no? ¿Quién es este que oscurece el consejo? Dios también le dice, ya que hablas tanto y te pones a mi altura tratando de dar explicaciones, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dijo Dios. ¿Dónde estaba Job? Todavía no estaba el hombre, todavía no había sido creado el hombre cuando Dios empezó a crear todas las cosas y las puso a sometimiento de la piedra angular, que es Jesucristo. Job no tenía ni idea, no sabía, como tampoco no sabía cuáles eran los propósitos de Dios en su vida, de por qué tenía que pasar esa prueba, ¿no? De que Dios ya sabía que él no le iba a ser infiel, pero él no lo sabía, pero oscureció el consejo de Dios, y cuando oscurecemos, desobedecemos. Cuando Dios, hermano, nos dice algo, cuando el Señor te pide que haga algo, que manda hacer algo, cuando nosotros empezamos a poner las excusas y empezamos a buscar el razonamiento y la explicación, en realidad en el fondo de nuestro corazón no lo queremos obedecer.
Todas esas justificaciones que ponemos delante de la palabra de Dios y el consejo de Dios tiene que ver con que no queremos obedecerlo. Y cuando no lo obedecemos, estamos siendo como Job, estamos oscureciendo el consejo y Dios nos va a decir lo mismo. ¿Quién es este que oscurece el consejo? Y así como le dije del divorcio y del diezmo, trasládelo a cuando Dios nos dice que tenemos que perdonar. El mandamiento dice que tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Y la palabra de Dios dice cuánto, ¿no? Porque lo primero que empezamos a decir es, ay, pero yo ya lo perdoné. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar a este hombre? ¿Cuántas veces voy a perdonar a esta mujer? 70 veces 7, dice la Biblia. Pero nosotros en un momento empezamos y no, pero pará, está bien, sí, 70 veces 7. Pero en mi caso, en esta situación, en esta particularidad, ahí cuando ya empezamos es cuando en el fondo no queremos obedecer el mandato que es perdonar. El consejo de Dios es perdonar porque eso nos trae libertad a nosotros, porque nos trae bendición. Y además porque si nosotros queremos ser perdonados, debemos de perdonar. Entonces hoy lo primero que vamos a aprender es a no oscurecer el mandamiento de Dios. A no oscurecer el mandamiento de Dios. Sus consejos son para bendecirnos, para traer felicidad, y hay que cumplirlos como el Señor los ha mandado. Lo segundo que vamos a aprender de las preguntas es a no discutir con Dios. Esta, creo que más de uno entramos, ¿no? La discusión con Dios. En la primera no era oscurecer el consejo, ¿no? El mandamiento que son claros, la palabra del Señor. Y la segunda es no discutir con Dios. En Job 42, Dios le dice a Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Contender, ¿no? Es ir al choque, ir a la confrontación, discutir, querer imponer, ¿no? Nuestra postura, lo que nosotros pensamos, lo que para nosotros está bien, con otro, ¿no? Eso es contender, eso es pelear. En esa postura Dios le decía, no lo exponía a Job, si estaba bien, si era inteligente, si era sabio, pelear con el Omnipotente. Yo cuando leía la pregunta digo, no, wow, ahí pensaba, digo, pelear con el Creador, discutir, ¿no? Y ahí sentí un poco hasta de vergüenza, ¿no? Porque alguna vez, no sé si hablo de que me encontré hablando mal con Dios, ¿no? De manera vulgar, de manera despectiva o diciendo malas palabras, pero digo, ¿cuántas veces no me habré encontrado en esa situación desafiante de como hasta estar ahí poniéndole el pecho al Señor, ¿no? Confrontándolo con las situaciones por no querer aceptar lo que estaba viviendo? Y nos cuenta el pastor que a él le pasó muchas veces de encontrarse con creyentes que de pronto se encontraban charlando con él y le contaban, así a la liviana, que se habían peleado con Dios, que habían discutido, que le habían dicho de todo. Y el pastor dice que se quedaba atónico, ¿no? Y pensaba, qué atrevimiento, qué poco temor, ¿no? Pero que después él pensaba y le daba pena estos hermanos, porque en realidad se daba cuenta que tal vez nunca conocieron a Dios, que tal vez nunca tuvieron arrepentimiento o no tuvieron una nueva vida, no habían sido transformados. Porque nos dice en Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros a Dios le debemos obediencia, sumisión, respeto. Nunca debemos pelear con Dios. Jamás debemos pelear con Dios. En referencia a esto, Pablo escribió en Romanos 9, 20, 21 y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Jesucristo mismo, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que tenía que obedecer muerte de cruz, y sin embargo él se sujetó, no cuestionó, no se peleó con Dios, siendo Dios mismo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuántas veces nos encontramos discutiendo con Dios o no queriendo aceptar los propósitos que Él tiene para nuestra vida? Él es nuestro creador, Él es nuestro alfarero
El alfarero toma el barro y hace, ¿no? Dice el vaso, y él decide si ese vaso lo va a usar para honra, para deshonra, ¿no? Y pienso, ¿no? Que nosotras, por ejemplo, las mujeres cuando compramos cosas para el hogar también, ¿no? A veces compramos platos y decimos, bueno, estos platos son para lo cotidiano y esto lo vamos a tener para esos momentos especiales, cuando viene visita, ¿no? Le designamos. Y Dios con nuestra vida lo mismo, Él ya sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Él nos creó y Él tiene diseñado cada uno de nuestros días. Job no lo sabía. Job no lo sabía. Y eso hizo que él oscureciera el mandato de Dios, el consejo de Dios, que peleara con Dios, que lo cuestionara. Nosotros no debemos discutir nunca con Dios. No tenemos que poner en duda sus decisiones, no somos quienes, no tenemos ese poder sobre nuestro Creador, sobre el que está por encima de nosotros, de cuestionar las decisiones, del por qué hace las cosas así y por qué no de otra manera. No podemos pedirles cuenta. No sé si les ha pasado, pero yo he tenido muchas situaciones en las que, y hace poco, me pasó de decir, yo esto no lo quiero para mi vida. Me planteé de esa manera, digo, ¿no? Y como el Señor me confrontaba cuando preparaba la palabra, digo, ¡ay, qué osadía, qué atrevida de pararme y decir, yo esto no lo quiero! Rehúso, reniego, yo esto no lo quiero, voy a hacer todo lo que está al alcance de mis manos porque no lo quiero así. Y no me estaba dando cuenta que yo estaba discutiendo con Dios, porque Él es soberano y es mi Señor y mi vida está en sus manos. Él es mi alfarero y Él me está formando y Él está permitiendo lo que yo estoy transcurriendo porque tiene un propósito. Pero yo me planteé en ese momento y digo, yo esto no lo quiero. A ver, me puse a pensar y digo, bueno, ¿qué hago para que esto se vaya de mi vida? A ver, ¿qué recursos tengo? ¿Qué puedo hacer? Y empecé, taca, voy a ir por acá, por allá, porque esto no lo acepto, no lo quiero, no lo quiero en mi vida, me rehúso. Así como fui, hice, intenté por acá, por allá, abrí, cerré puerta, entré por la ventana, salí por atrás, seguí igual y peor. ¿Por qué? Porque estaba peleando con Dios, con los propósitos de Dios. Hasta que entendí que Él es soberano, que Él es mi creador. Él formó cada uno de mis días y Él se permite lo que yo estoy viviendo. Es porque sabe lo que va a venir. Hay preguntas en nuestra vida que las respuestas no están en nuestro corazón y no están en nuestra razón, sino que solo las vamos a poder encontrar en Dios. Jamás peleemos con Dios, jamás peleemos con Él, porque cuando peleamos con Dios vamos a demostrar que no tenemos sabiduría, que no somos sabios, que somos necios, pero lo peor es que vamos a demostrar que no conocemos a Dios. Y dice que si no conocemos a Dios, eso es motivo de vergüenza. Si no conocemos a Dios como hijo de Dios, eso es motivo de vergüenza. Y eso está en 1 Corintios 15, 34. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y el tercer punto que vamos a aprender de las preguntas de Dios, vamos a aprender a no invalidar el juicio de Dios. Les leo dos versículos, uno está en Job 40, el versículo 7 y 8 dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y en el capítulo 41, versículo 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Fíjense en que Dios le dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Los lomos son la parte inferior y central de la espalda. Es como si le hubiese dicho, a ver vos que sos tan macho, ahora parate, escuchame, ahora te pregunto yo, ¿no? ¿Viste? Cuando le decimos, bueno, si vos que sos tan cocorito, gallito, bueno, ahora te pregunto yo. Y las dos preguntas que le hace son mortales, son ahí demoledoras. Le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En un juicio, si una de las partes está desconforme con la sentencia que da el juez, el abogado, ¿no?, puede presentar la anulación de la sentencia del juicio, tiene que presentar las nuevas pruebas que tiene, todo lo que considera que está mal para que se lleve a cabo la invalidación de esa sentencia, ¿verdad? Hay dos partes, una que está en desacuerdo. En este caso, de lo que Dios le estaba diciendo a Job es, vos querés invalidar mi juicio, es decir, lo que yo determiné para tu vida.
O sea, le dice, estás queriendo decir que yo soy injusto. Y si yo soy injusto, y hay dos partes, una es la culpable y la otra no, y acá las dos partes eran Job y Dios. Y si Job decía que eso era injusto, lo que Dios le estaba haciendo vivir, está diciendo que él era injusto y que él era culpable. O sea, para ser inocente Job y nosotros, hermanos, para decir esto no lo merezco, cuando nosotros decimos esto no lo merezco, le estamos diciendo a Dios que él es injusto, que él es culpable. Al Creador, al Omnipotente, al que todo lo sabe, al que sabe por qué el propósito de nuestra vida, nosotros le estamos diciendo que es injusto. O sea, él es culpable, nosotros inocentes. Dios es culpable y nosotros inocentes. Cuando Dios le hace este cuestionamiento, estas preguntas tan claras a Job, Job ignoraba, como yo les decía, él había oscurecido el mandato, los consejos de Dios, los había oscurecido, ignoraba quién era Dios, no sabía de la creación, que ya había establecido a Jesucristo como piedra angular, todos se sujetaban y lo alababan. Pero además lo que le pasó a Job, que es algo que también nos pasa muy a menudo, dice que entre medio de la historia, en esa aflicción que él tenía de enfermedad, vinieron 3 amigos que quisieron venir a ayudarlo, en teoría. Y lo que hicieron fue cada uno ir dando sus explicaciones, no querían encontrar el por qué le estaba pasando esa prueba, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, que Job era justo, era recto, era perfecto, estaba apartado del mal. Entonces, ay, ¿qué pasó? Era obediente, era fructífero, prosperado. ¿Por qué estaba pasando ahora eso? Y cada uno de ellos empezó a dar su opinión. Por esto, por aquello, que lo único que hicieron es oscurecer cada vez más el consejo de Dios. Ojo también que escuchamos, hermanos. A veces enseguida vamos a buscar los consejos de amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué consejo? El consejo está en la palabra de Dios. A veces nos vienen a añadir a esa dudita que tenemos, a eso que empezamos a justificar, esas otras que nos vienen a embarrar más. Como le pasó a Job, que lejos de ayudarlo, de encontrar salida a la situación que pasaba, cada vez se alejaba más y tenía ignorancia de quién era Dios. Cuando Job se da cuenta, con estas preguntas que Dios le hace y lo expone, ¿no?, a que oscurecía su consejo, de que se estaba peleando contra Dios y que estaba anulando el juicio de Dios, Job dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y ya no responderé. Eso está en Job 44:5. Y más adelante le dijo a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego recordó lo que Dios le dijo y también le repite la frase: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La mejor decisión que Job pudo tener fue arrepentirse. Dice que se arrepintió en polvo y ceniza. Antiguamente, ante el dolor y el arrepentimiento, se colocaban cenizas y polvo en la cabeza como en señal de duelo y de arrepentimiento. Él de corazón se arrepintió y fue lo mejor que él pudo hacer, porque cuando se arrepintió, dice que Dios lo sanó, lo reconfortó, lo consoló y le dio 2 veces más de lo que tenía. Le dio el doble de lo que él había perdido. Dios sabía cuáles eran los propósitos por los cuales Job estaba pasando esas pruebas. Y Dios también sabe si hoy estás pasando por tribulación, si hoy también te estás cuestionando. Hoy Dios te quiere confirmar que Él sigue siendo soberano, que sigues estando en sus manos. Y aunque no entiendas, aunque no entendamos, nuestra mejor postura es aceptar su voluntad. Tal vez sea un tiempo en que te estés haciendo un montón de preguntas y mientras escuchabas la prédica, el Espíritu Santo te traía esos cuestionamientos a Dios, los momentos que te enojaste, en que lo cuestionaste, en que oscureciste su consejo, a veces por ignorancia. Hay gente que invoca el nombre de Dios y pretende que Dios bendiga cada una de sus acciones y se enoja con Dios cuando no lo hace porque ignora sus consejos. Por eso siempre decimos que para conocer a Dios tenemos que conocer su palabra, tenemos que ir a la Biblia, a donde están sus consejos, y los cuales no tenemos que oscurecer.
Tal vez te peleaste con Dios. Tal vez seas uno de esos que hasta se te fue una mala palabra discutiendo con Dios. Hasta tal vez te animaste y lo has maldecido. Pero el Espíritu Santo hoy te habló y estás arrepentido. Y el Señor está acá para perdonarte. Dice que el arrepentimiento no solo trae el alivio del perdón, sino que abre las puertas de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces queremos bendiciones, pero justamente no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Queremos todo el tiempo ver las manitas de Dios obrando, queremos milagros, prodigios, queremos que haga, que deshaga. Y buscamos en intimidad a Dios porque solamente queremos el favor de Dios. Y en nuestras vidas no hay arrepentimiento. Y hoy Dios te dice que si hay arrepentimiento se abren las puertas de bendición. Tal vez una de las respuestas a las preguntas que tanto te has hecho este último tiempo de por qué no soy bendecida, por qué sigo igual, tiene que ver con que hoy tengas que arrepentirte delante del Señor. Arrepentirte si lo has maldecido, si te has enojado, si oscureciste el consejo, si no lo quisiste obedecer y te justificaste con las mil y unas excusas que pueden existir, y eso te apartó de la gracia de Dios, de la presencia, de su favor, de sus bendiciones. Tal vez te pusiste en la postura de creer que es injusto lo que estás viviendo. Hace poco me tocó, viviendo un momento de prueba, una amiga mía que no es cristiana, cuando charlábamos sobre la situación que yo estaba viviendo, ella estaba indignada, y me repetía una y otra vez, es injusto lo que ustedes están viviendo. Es injusto, Silvana, que vos, y ella hacía alarde, ¿no? Somos amigas, imagínense, de mi persona y de esto y de tu servicio y que vas a la iglesia, es injusto, me da enojo, me da bronca. Y yo por dentro lo único que hacía era pensar, injusta fue la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, siendo santo, no siendo pecador. Cuando nos quiera venir a la mente de pensar que es injusto lo que estamos viviendo, recordemos lo que hizo Jesús por nosotros. Mayor injusticia que esa es el parámetro más alto que tenemos. Cuando creamos que no merecemos lo que estamos viviendo, pensemos un segundo, ¿qué tal si baja el Señor en este momento y te empieza a hacer preguntas? ¿Cuánto podemos llegar a mantener eso de es injusto lo que estoy viviendo? Es injusto si me comparo con otras personas, tal vez. Pero si delante mío tengo a Jesucristo, todo argumento se cae. Solo nos va a llevar al arrepentimiento, de que somos simples, vil, y que necesitamos que Él sea el que le dé propósito a nuestras vidas. Así que el Señor hoy nos anima, a aquellos que necesiten hoy entregarse en arrepentimiento, los que el Espíritu Santo les haya hablado, los que estaban apartados, los que se fueron enojados con el Señor, con la iglesia, enojados por la injusticia que han creído que tuvieron en sus vidas. El Señor está acá. Él está con los brazos abiertos para perdonarlos y para abrir las puertas de bendición sobre sus vidas. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Que puedan mientras oro y el Espíritu Santo empieza a orar en cada silla. Como siempre les digo, puedan romper esas fortalezas, el orgullo. Que muchos llegan a la iglesia, muchos están sentados en este momento y están con orgullo. Hay orgullo ahí en las sillas, el orgullo de yo soy así y quiero mantener este sentir, mi manera de pensar y de cómo hago las cosas porque para mí está bien. Es lo que alguna vez escuché, es lo que las circunstancias me enseñaron. Yo te animo a que te aflojes un poco y dejes que el Espíritu Santo rompa las cadenas dentro de tu corazón. Y que esas miles de preguntas que seguro le hiciste a Dios de por qué te tocó la familia que te tocó, por qué ese esposo, por qué estos hijos, por qué esta circunstancia, por qué la pobreza, por qué la discapacidad tal vez, por qué la soledad, el desamor, el engaño. ¿Cuántas preguntas nos hemos hecho? ¿Cuántas preguntas le hemos hecho a Dios? ¿De por qué?
¿Por qué a mí? Creo que todos en algún momento en nuestra vida nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó este padre? ¿Por qué a mí me tocó esta madre? ¿Por qué tengo que vivir en esta casa? ¿Por qué? Si yo no elegí. Más de una vez me encontré, recuerdo de chica pensando en ¿por qué? ¿Por qué a mí no me tocó la casa de al lado? ¿Por qué mi cumpleaños no es el de mi vecinito? ¿Por qué no tengo la ropa que tienen mis amigas? ¿Por qué no me puedo ir de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca estar enfermo? ¿Por qué perdí a mi papá? ¿Por qué mi papá no me ama? ¿Cuántas preguntas le hemos hecho al Señor? Y lo hemos cuestionado y eso lo que ha hecho es alejarnos de su presencia. Hacernos que nos peleemos. Y hoy conociendo a Dios dice que significa que no lo conocemos, que lo ignoramos y eso tiene que ser motivo de vergüenza. Por eso, hermano, ahora si alguno de los que ya conocemos o creemos o decimos que conocemos a Dios, este tiempo lo estuvimos cuestionando sobre las decisiones, sobre las pruebas que nos está haciendo pasar, estamos desconfiando en las manos que estamos. Pidamos perdón, entremos en arrepentimiento si dudamos de su poder para rescatarnos, de su poder para glorificarse sobre todas las cosas, de su poder para sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de las drogas, de su poder para llenar esos vacíos en nuestro corazón. Entremos en arrepentimiento, rompamos con el orgullo de que no lo necesitamos, de que estamos bien. Espíritu Santo de Dios, paséate en cada silla, pero sobre todo en cada corazón, trayéndonos a memoria, Señor, el convencimiento del pecado, de que pecamos contra ti, que hemos hablado mal de ti, que no te hemos creído, que nos hemos comparado con tu justicia, con tu santidad, cuando hemos considerado que es injusto lo que vivimos, cuando no sabemos tomar las cosas malas que también tenés para nosotros, porque todo proviene de ti. Pero tu palabra dice que todo nos ayuda para bien. Somos ignorantes, no te conocemos cuando nos quejamos, cuando murmuramos de tu poder, cuando creemos que es injusto lo que estás estableciendo sobre nuestras vidas. Vergüenza tiene que venir sobre nosotros. Trae arrepentimiento, Espíritu Santo, ahora, para que nos podamos volver a ti de corazón. No seamos hipócritas que cantamos, alabamos y participamos de evangelismo, damos palabras a los hermanos y en nuestro corazón estamos dudando, te estamos cuestionando. Límpianos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, de aquellas cosas que aún como hijos tuyos seguimos haciendo mal, para que tu perdón venga sobre tu iglesia, venga sobre cada uno de los que estamos en este lugar, haya un rompimiento de cadenas, haya libertad, haya salvación, se abran los cielos, se abran las puertas de tu bendición sobre nuestras vidas. Como dice tu palabra, que el perdón trae refrigerio, trae un tiempo de descanso. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos acarreando, Señor, cargas que no nos pertenecen? Ahora, Espíritu Santo, empieza a revelar esas cargas que no nos pertenecen, Señor, para que nos podamos ir en esta mañana, Señor, libres, arrepentidos y llenos, Señor, de la esperanza, de las bendiciones que vendrán sobre nuestra vida y nuestra familia. No queremos oscurecer tus consejos, Señor, y si lo decimos, Señor, te pedimos perdón. Si fuimos hipócritas, Señor, si nos creemos mejor que tú, Señor, te pedimos perdón. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu perdón que nos purifica, nos santifica. Y ayúdanos a caminar en esa santidad y en ese perdón, Señor. No subestimando el perdón que das cada día sobre nuestras vidas. Y queriendo y anhelando ser mejores, Padre. Espíritu Santo, escudriña ese corazón que tantas veces te cuestionó. Que esa niñez marcada, que ese dolor, que esa orfandad, Señor, lo tiene atado. Ayúdalo a esta hora a ser libre, a arrepentirse de todo cuestionamiento, de toda pelea,
de toda palabra que haya lanzado maldición contra tu nombre, Señor. Hazlo libre ahora, para que la bendición de la salvación y del arrepentimiento venga sobre su vida. Vos sabés quién es, Señor. Como Job, Señor, vos permitiste cada una de sus pruebas, y aunque no lo podamos entender, queremos tener el convencimiento, Señor, de que seguís siendo soberano y que tenés el control de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu consejo, que hoy nos recordás que siempre es para bien, que es para bendecirnos y para traer gozo y felicidad a nuestras vidas. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu presencia y gracias por lo que seguirás haciendo. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.